Bien, bien, muchas gracias. Entonces, el tema que me ha tocado ahora en esta tarde abordar con todos ustedes es la presentación de la ficha catastral rural. Básicamente es una nueva ficha en comparación a la que se viene usando hasta la actualidad. ¿Y por qué digo que se viene usando hasta la actualidad? Porque según la resolución que aprueba la ficha catastral nueva, esta debe entrar, por lo menos la rural, me estoy refiriendo a la ficha catastral rural, esta debe estar entrando en vigencia a partir del 1 de enero del año 2021. Y entonces todavía estamos utilizando las entes generadoras de catastro, en este caso los gobiernos regionales, la antigua, que todavía está vigente hasta el 31 de diciembre. Bien, bueno, un poco el objetivo de este compartir de experiencias es fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos de los que están participando en este compartir de ideas, en este evento. ¿Sí? Eh, Sobre todo en el correcto uso del llenado de la ficha catastral, y les permitirá desempeñar sus funciones adecuadamente para mejorar los rendimientos. Eh, el marco normativo, el marco normativo sobre el cual manejamos el tema del catastro rural actualmente está inmerso en el decreto legislativo 1089, en su reglamento aprobado por el decreto supremo 032-2008 Vivienda, y sus modificatorias a través de dos decretos supremos, el decreto supremo 013 del 2016 y el decreto supremo 09 del 2017. Esos son los marcos normativos generales sobre los cuales se trabaja el tema de el levantamiento catastral, el tema de formalización, en el cual el catastro es una herramienta que se utiliza para estos fines. Otras normas generales tenemos los procedimientos de formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del Estado y los procedimientos administrativos de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva, que son dos artículos que están inmersos en el decreto supremo 032 ya mencionado anteriormente. Seguimos con un poco de las normas para podernos poner en el contexto. Normas específicas tenemos, para este caso, se aprobó el manual de levantamiento catastral mediante una RM, la 042 del año 2019, la cual fue modificada este año mediante otra resolución ministerial, la 0176. Bien, y por último tenemos como norma específica la resolución 01-2020 del Sistema Nacional del Catastro vinculado a los registros de predios, y en este caso el Consejo Nacional de Catastro, que dispone la modificación del formato e instructivo de la ficha catastral urbano individual y la ficha catastral rural. Lo que nos va a abocar en este compartir de ideas va a ser la segunda parte sobre la ficha catastral rural. Bien, dentro de las normas específicas, como ya lo mencioné, tenemos procedimientos específicamente para predios rústicos, con sus propias normativas, procedimientos para trabajar sobre terrenos eriazos con actitud agropecuaria. Para formalización tenemos también normativas para los procedimientos de formalización, titulación de comunidades campesinas, y de igual manera para el reconocimiento y titulación de comunidades nativas. Específicamente, ahora nos vamos a abocar a explicar la ficha, pero en el entorno de los procedimientos para predios rústicos. ¿Y cuál es la definición de un predio rústico? Que son aquellos de uso agrario, ubicados en zonas rurales y destinados a la actividad agropecuaria. Esa es la definición de un predio rústico. Y comprende también, dice, aquellos predios ubicados en zonas de expansión urbana, destinados a alguna actividad agropecuaria y que no cuenten con habilitación urbana. Ese es el caso de excepción que podemos encontrar en campo cuando se hace un tema de levantamiento catastral con fines de formalización. Dentro de las etapas de formalización tenemos dos casos bien marcados. Cuando vamos a formalizar sobre áreas del Estado, tenemos una secuencia de 9 etapas.
¿no? La estamos viendo en la pantalla al lado izquierdo, formalización de áreas del Estado, 9 etapas bien definidas. Y cuando trabajamos formalización sobre predios de propiedad privada, lo que conocemos como la prescripción adquisitiva de dominio, lo tenemos en la margen derecha de la pantalla, tenemos 10 etapas. Si nos damos cuenta, vamos analizando, la primera etapa es común en ambos procesos. Se determinan unidades territoriales. La segunda etapa, de igual manera. Vamos también coincidiendo, ¿no? Se hacen diagnóstico físico-legal. La tercera etapa, ya hay una cierta variación. Para el caso de formalización sobre área del Estado, aparece una etapa que se llama saneamiento. Seguidamente, ya otra vez se regularizan las etapas, ¿no? Y coinciden promoción y difusión, y viene la etapa de levantamiento catastral, que es la que nos va a abocar ahora un poco más el desarrollo de esta disertación. Viene la etapa de levantamiento catastral. En el caso de propiedades del Estado, viene la elaboración de planos, la calificación, publicación del padrón, titulación e inscripción del título en el registro de predios. Y ahí cerramos la formalización en área del Estado. Y cuando hablamos sobre formalización en propiedad privada vía la prescripción adquisitiva, tenemos que después del levantamiento viene la elaboración de planos, calificación de expedientes, anotaciones preventivas de la existencia del procedimiento, esto se hace en registros públicos, la notificación a los propietarios y a terceros, la emisión de una resolución y finalmente la emisión e inscripción de los instrumentos de formalización. Bien, ahora nos vamos a analizar la quinta etapa, cuando se trata de área de Estado, o cuarta, cuando se trate de prescripción adquisitiva de dominio, que vendría a ser el levantamiento catastral. El levantamiento catastral rural, en realidad tiene, cuando lo realizan los gobiernos regionales, tiene 3 actividades inmersas en esta etapa. Una es el empadronamiento, la otra es la linderación, y la tercera es la verificación de la explotación económica. Son actividades que están inmersas en el tema del levantamiento y esto lo ejecuta el verificador catastral. Para los gobiernos regionales, el verificador catastral no necesariamente es el verificador que esté inscrito en la SUNAR. Los gobiernos regionales tienen unas normas especiales, ¿no?, para formalizar, y estas personas que realizan estas actividades puede que sean verificadores catastrales inscritos en registros, o puede que sean ingenieros que no necesariamente estén, o técnicos de campo, que no necesariamente estén registrados en estos padrones de SUNAR como verificador catastral. Bien, hablábamos de que hay 3 actividades. La primera, el empadronamiento. El empadronamiento la realiza el verificador catastral con una ficha, y esta ficha es la ficha catastral rural, ¿no? ¿En qué consiste esta etapa? En identificar a las personas que son los titulares de los predios, que van a ser materia de linderación, para posteriormente titular. Por medio de este empadronamiento se verifica la condición en que ejerce esa titularidad, sea como propietario o como posesionario. ¿Qué más tenemos? A través de esta actividad también se recopilan los documentos de identidad y la documentación probatoria de dicha titularidad. Vale decir, si son propietarios, tendrán que tener los documentos que acrediten esa propiedad, y si son posesionarios, los documentos que acrediten ese mismo derecho adquirido con el tiempo, que es la posesión, de alguna manera. ¿Qué más se hace en el tema de empadronamiento? ¿Qué otra actividad? Se utiliza la ficha catastral rural e instructivo, ¿no?, que en este caso de reciente aprobación por el Sistema Nacional, para levantar el catastro, así como para llenarlo, la ficha,
no solamente con el instructivo, sino con el manual de levantamiento catastral de predios rurales aprobado por el MINAGRE. La actividad ejecutada por el verificador catastral o empadronador llenará la ficha a la que consignará la misma unidad catastral que se asigna en la foto o croquis, ¿no? Y se llenará una ficha también, se dice, aún esté ausente el titular. Esta ficha va a ser firmada por el verificador catastral, o también llamado técnico de campo, desde el enfoque de los gobiernos regionales, y visada por un supervisor, que se vendría a ser el jefe de la brigada o jefe del grupo, ¿no? Que es un profesional en ciencias agrarias, y así lo dice la norma del Ministerio de Agricultura, y también lo dice en el manual de levantamiento catastral. Bueno, ahí tenemos la ficha, no se aprecia muy bien, entendamos que nos ayuda de repente la presentación, que sea recientemente aprobada, que todavía entrará en vigencia, como les dije, a partir del 1 de enero, ¿no? Y mediante la resolución 01/2020 del Sistema Nacional del Consejo Nacional de Catastro, por la cual se dispone modificar el formato e instructivos de la ficha, tanto la urbana como la rural. Algunas recomendaciones para el llenado de la ficha catastral rural. La ficha catastral rural se llenará para cada predio rural y de su titular registral. Aún, como decía hace un momento, esté ausente. En el caso de ausentismo por parte del titular y en caso de que el titular muchas veces se advierte que no va a estar presente, se le recomienda que delegue esta función a alguna persona. Pero muchas veces eso no sucede. Y entonces, cuando llega el verificador, encuentra que no hay nadie, hay un ausentismo. ¿Y qué nos dice la norma? En este caso, sí, se llenará la ficha catastral rural, se le colocará como ausente, y quien va a firmar en la ficha al final va a ser una autoridad de la zona que debe acompañar en estas diligencias. Así está estipulado también en los manuales de levantamiento del Ministerio de Agricultura, de levantamiento catastral rural. Bien, y todos los predios deben ser levantados bajo este enfoque, ¿no? No debe haber algún predio que quede sin levantar. ¿Por qué digo esto? Porque venimos revisando, haciendo una consistencia de la información que tenemos en nuestras plataformas, y nos damos con la sorpresa de que en algunos lugares hay predios linderados que fichas. Y en otros es al revés, tenemos más fichas que predios linderados. O sea, nuestra base alfanumérica tiene más información que nuestra base gráfica en algunos lugares, y en otros es al revés, más información, más polígonos, y tenemos pocas fichas. Entonces, ahí ha sucedido que cuando se ha bajado a campo, probablemente se ha hecho la linderación y al no encontrar al titular, no se ha llenado ninguna ficha, cosa que no debió haberse cometido. Ha debido haberse llenado la ficha, ponerse como titular ausente y asignarle la unidad catastral. Y en su oportunidad, de repente, con las anteriores normas que teníamos, con la 667, había la posibilidad de que a solicitud de parte poder retomar esa titulación. Ahora no tenemos esa opción con la 1089, pero tenemos otra opción, que es bajar nuevamente, hasta en 2 oportunidades, bajan a través a campo los funcionarios, los trabajadores del gobierno regional, y después de esas 2 visitas adicionales, si es que no se encuentra al titular, sigue en caso de ausente, entonces ya la norma dice que queda libre el administrado para poder, a solicitud de parte, pedir la formalización, ¿no? Entonces, esas características tiene ahora la normativa, pero siempre hay que hacer el levantamiento y llenar la ficha, uno por cada predio que se encuentra en campo. Y nuestro trabajo es al barrer. Ya no es que porque no está el titular, vuelvo a repetir, no lo levanto, no, es al barrer.
Todos los predios son catastrados. Seguidamente tenemos también que la ficha catastral rural no podrá ser adulterada, borroneada ni enmendada. Lógicamente, esta ficha catastral rural tiene carácter de declaración jurada, porque finalmente va a firmar el titular o su representante, en caso estuvieran cualquiera de ellos, y si no, va a estar la autoridad acompañando a estas diligencias y quien va a ser quien va a firmar. Pero en este caso, en estos casos, cuando no estén los titulares, ni el titular ni su representante, esta ficha no va a tener valor para un tema de formalización, solamente con fines de catastro. Se entiende que solamente se va a liderar el predio y no se va a poder tener ninguna documentación que acredite ese derecho, porque no va a estar el titular ni el representante para entregarla. Entonces solamente es con fines de catastro. Otra recomendación es que los datos cerrados en las fichas catastral rural, la única manera de poder levantar ese error es a través del testado, ¿no? No se puede, como dije anteriormente, ser adulterada, borroneada ni enmendada. Es a través del testado, que es una alternativa legal para poder corregir algún error. Bueno, el gobierno regional asignará un número relativo a la ficha catastral, agregándose las siglas de la oficina correspondiente. Vamos a ver más adelante que la ficha, en la parte superior derecha, tiene un espacio donde el gobierno regional podrá, ya de manera impresa, colocarle una numeración correlativa. Ahora, ¿esto para qué? Para que se lleve un control de las fichas catastrales, ¿no? Un control de cuántas fichas se le está entregando a cada verificador, a cada empadronador o técnico de campo, como se le quiera llamar, para que ellos a su vez vayan utilizándolas. Ficha que no se utilice son devueltas y se tiene el registro de cuántas ha utilizado, cuántas está devolviendo, cuántas de repente se han eliminado, ¿no? Pero no se desaparecen, sino simplemente se cambian por otra, y esa es la manera de llevar el control de las fichas a través de esa numeración. Ahora, dice otra cosa, se usará la ficha anexa cuando existan más de 5 cotitulares. La ficha catastral rural tiene, digamos, espacio para poner a 5 cotitulares. O sea, si en el predio encontramos de repente un caso, una sucesión que está conformada por 10 hermanos, entonces la pregunta sería, entonces tendría que usar 2 fichas catastrales. Y la respuesta es que no. Se utilizará una ficha catastral rural en la cual irán 5 de los hermanos, y se anexará la ficha anexa de cotitulares. Hay una ficha que se llama ficha de cotitulares, donde se vincula a la ficha principal a través de la unidad catastral, se consignan los nombres de los 5 hermanos restantes, o 5 personas, de repente son socios, son hermanos, ¿no? Son amigos, pero están en el mismo predio, y esa ficha acompaña a la ficha principal, ¿no? Esa es la ficha de cotitularidad, que se utilizará, como dice, cuando hay más de 5 cotitulares en el predio. Cada predio tendrá una ficha catastral rural y un código de referencia catastral de 14 dígitos. De esa ficha catastral, ese código de referencia de 14 dígitos, los 6 últimos dígitos corresponden a la unidad catastral. Esos 6 dígitos sí tienen que ser llenados en campo. Los otros 8 dígitos se podrán llenar después en gabinete, cuando se culmine con levantar todo el ámbito de trabajo, que nosotros lo llamamos la unidad territorial. Cuando se termine de hacer el trabajo final, se consolide la base gráfica y el plano definitivo de esa zona, aparecerán los 8 dígitos para poder ser completados en la ficha. Pero los 6 dígitos que les decía, que son los 6 últimos dígitos de ese código de referencia, sí tienen que ser llenados en campo. Esa información tiene que ser llevada a campo. Se les asigna a cada integrante, a cada verificador, se le da un rango de unidades catastrales para que sean, a su vez, consignadas en las fichas. Ahora, ¿por qué la importancia? Porque una vez que el verificador termina de hacer su trabajo, lógicamente al agricultor se le da una constancia de haber sido visitado.
y en esa constancia se le deja y se le consigna qué unidad catastral le corresponde. Muchas veces, por apuro, quiero pensarlo así, y lo digo de esa manera, los verificadores no llevan las unidades catastrales, le asignan una numeración correlativa, ¿no? Le ponen a su primera ficha, le ponen 001, al 002, a la que sigue y así. Y eso trae a confusión, por un lado. Segundo, que cuando le voy a entregar la constancia de visita al agricultor, no le asigno ninguna unidad catastral. Y en muchos casos, los agricultores, la mayoría de gente de campo, sus DNIs a veces son caducos. Y entonces un documento que se le pide para poderlos empadronar es el DNI, de donde uno saca la información correcta del nombre, ¿no? El número de documento, y muchas veces lo tienen, pero lo tienen vencido. ¿Y qué pasa? Que se les dice al agricultor, ¿sabe? Tiene que actualizar su DNI, ¿no? Tiene que ir a RENIEC, y el agricultor, lógicamente, no es como una persona que está en la ciudad, que muchas veces tiene la facilidad de pedir un día y ir a hacer su trámite. El agricultor muchas veces demora, y en tanto que demora, las brigadas que están trabajando en campo terminan de hacer el trabajo, se retiran, y el agricultor tiene que ir a las oficinas ya llevando el DNI, ¿no? Al cabo del mes, de un tiempo de repente prolongado, ya lleva su DNI. Y la única manera, digamos, o la manera más fácil, por decirlo de otra forma, para poder ubicar su expediente es a través de la unidad catastral. Así como a nosotros, nuestro código por excelencia es el número de DNI, el código del predio que vincula con el agricultor es su unidad catastral. Y si en campo no le hemos dado la unidad catastral, no digamos que es imposible ubicar su expediente para ingresar el documento que esté llevando, en este caso para... Es más fácil, o sea, se hace más fácil para mesa de partes poder acceder a la búsqueda a través de su unidad catastral, entre otras facilidades que puede brindar el tener la unidad catastral en campo para el agricultor. Ahora, ¿qué más dice? Por no ser necesario para la formalización los campos del CUP, código contribuyente, código predial y condición especial del titular, no deberá llenarse. Eso es en el caso de que este levantamiento lo hagan los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales. Después hablamos de que de la casilla 56 se consignará en el recuadro correspondiente según la prueba complementaria presentada, ¿no? Las iniciales O, si es un original, CS, si es una copia simple, CL, si es una copia legalizada, o la letra CC, si es una copia certificada. Esto lo vamos a ver ya más adelante en el desarrollo. Lo que estamos viendo ahorita son algunos alcances, lo vamos a ver ya detenidamente más adelante. ¿De qué se trata? ¿Qué más tenemos? Que el verificador catastral observará las siguientes recomendaciones. Dice que el código de referencia, lo que ya mencioné, de 14 dígitos, solo se llenará el correspondiente a la unidad catastral de 6 en campo y se completará cuando cuente con la base gráfica georreferenciada. Eso ya es gabinete. El llenado de la ficha catastral se efectuará simultáneamente con el trabajo de linderación y será firmada por el titular catastral o su representante, ya lo hemos mencionado. Pero caso que no pueda firmar o no sepa firmar y así figure en su DNI como si fuese como calidad de analfabeto, se consignará de ser posible su huella digital y firmará un testigo a ruego. Ojo, muchas veces preguntan los gobiernos regionales y sobre todo los verificadores, dicen si el agricultor no sabe firmar, ¿yo puedo fungir de testigo a ruego? Esa es la pregunta. Entonces, la respuesta es clara y contundente y se le dice que no. El verificador catastral, técnico de campo, empadronador, como lo queramos llamar, que es el que está llenando la ficha por parte, en este caso, para el ejemplo del gobierno regional, no debe ser testigo a ruego, porque sus términos de referencia, sus contratos están en otro sentido. Él no podría ser testigo a ruego, no debería ser testigo a ruego. Si sucede eso, se estaría invalidando esa ficha. Otro dice, los aspectos de la condición jurídica se coordinarán con el abogado de campo.
vuelvo acá bueno, a, a citar el tema que estamos en el enfoque de los trabajos que hacen los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, cuando hacen los trabajos de formalización, salen unas brigadas numerosas donde hay 5 por lo menos técnicos de campo que son empadronadores, un abogado de campo que es el que va a coordinar con todos estos técnicos situaciones que se les puedan presentar de índole jurídico, y este abogado es el que va a coordinar con cada uno de ellos. El abogado básicamente eh, es el que le va a dar la legalidad a la información, a toda la documentación que vayan a presentar los administrados, los agricultores en este caso, ¿no? Él es el que se encarga de validar, ver la parte de documentación, la parte del aspecto jurídico. También se encarga, por ejemplo, hay ocasiones en que los posesionarios, estamos hablando de posesionarios, no de propietarios, no definen bien sus linderos, y en este caso, por formación, el abogado es más conciliador que un técnico o que un ingeniero, ¿no? Yo lo digo por experiencia, a veces salíamos a campo y no sé si el cansancio, los agricultores no se ponían, dos agricultores de acuerdo en un lindero, y bueno, vuelvo a repetir, quiero pensar que era el cansancio. Uno le decía al agricultor, bueno, se ponen de acuerdo porque si no, no los titulo, y ahí queda y chao. Y pasaba al siguiente. El abogado no, el abogado es más conciliador, les hace ver aspectos de las bondades, de los aspectos positivos de titularse, de no dejar de empadronarse, de linderar su predio, porque si no, después le va a ser un tema oneroso y todo esto, ¿no? Entonces, por eso es la importancia del abogado, entre otras, que esté en campo. Otro, los aspectos técnicos de importancia que no figuren en la ficha y que permitan ampliar la información de la explotación económica u otros se consignarán en el rubro de observación, ¿no? Hay situaciones que de repente en la ficha no se pueden rescatar porque la ficha no está condicionada con alguna situación que se pueda presentar en campo. Entonces, en el rubro de observaciones se consignará esa situación especial que se puede encontrar, que ayude a la formalización, ¿no? Entendamos que en los procedimientos de formalización, finalmente hay un abogado en gabinete que hace la calificación de todo lo que viene de campo. Ese abogado que esté en gabinete, que se llama abogado calificador, no tiene formación de ingeniero, ¿no? Y tampoco ha estado en campo, y entonces hay que darle todos los elementos y las herramientas para que él pueda hacer una buena evaluación y una muy buena calificación, ¿no? Y parte de esto es consignar en el rubro de observaciones algunas situaciones que ayuden a tener el criterio de una buena calificación a estos profesionales que están en gabinete, ¿no? Que son los abogados calificadores. Bien, vuelvo en el tema de la casilla de observaciones. Dice que el verificador catastral observará las siguientes recomendaciones. Primero, en caso que el verificador catastral, la autoridad, el administrado, sus vecinos o colindantes adviertan la existencia de restos arqueológicos, deberán consignarse este hecho en el rubro de observaciones e informar al MINCUL según la norma vigente sobre la materia. Esto, por ejemplo, es algo nuevo que se ha incorporado en la nueva ficha y sobre todo en el instructivo, ¿no? En las reuniones que se tuvo con los colegiados de las diferentes entidades que participamos de la Secretaría Técnica, el MINCUL hizo esta observación. Valgan verdades, esto ya se venía trabajando de alguna manera con los gobiernos regionales. Vale decir que cuando los profesionales bajaban a campo a hacer el tema de trabajos de linderación ya, en el tema del levantamiento catastral, y los moradores advertían de que, por ejemplo, habían restos, muros incaicos dentro de algunas parcelas, y entonces tenía la consigna el verificador de no hacer el levantamiento de ese predio e inclusive, avisar a su superior, en este caso al supervisor, de la existencia de estos restos arqueológicos para que a su vez con un informe esto se avise a la entidad competente que es el Ministerio de Cultura o su representación que haya en la región para que tomen nota de esto, y se dejaba de linderar esos predios, los que estaban
inmersos en esta área que posiblemente se iba a considerar más adelante como una zona de restos arqueológicos. Eso ya se venía dando, pero se ha aclarado y se ha puesto en este instructivo y se ha puesto que en caso existiera en la ficha, en el rubro de observaciones, sí o sí se deberá poner. ¿Qué más? Cuando no existe información del CTCUM, que es la clasificación, el CTCUM, la abreviación de clasificación de tierras por capacidad de uso mayor, esta se llenará conforme a lo que indica en el literal B de la casilla 82. Vamos a verlo eso también más adelante, pero les adelanto. La ficha catastral rural, aprobada por el Sistema Nacional de Catastro a través de la Secretaría Técnica, es una ficha multifinalitaria. Yo estoy ahorita conversando con ustedes respecto al uso que le dan los gobiernos regionales. Es una herramienta que la utilizan los gobiernos regionales con fines de formalización. Pero entendamos que esta ficha también va a ser usada por las municipalidades, y las municipalidades no hacen labores de formalización, no tienen la función de formalizar. La función de formalizar es una competencia que ha sido asumida por los gobiernos regionales, ¿no? Pero los gobiernos locales sí tienen dentro de sus competencias hacer catastro, ¿no? Multifinalitario, y dentro de este catastro que les sirva para un tema de cobranza de tributos, para el tema de fiscalización. Y entonces, una de las herramientas importantes para que los gobiernos locales puedan tener los elementos de juicio es tener este tema de clasificación de tierras. Y entonces, en esta nueva ficha, a comparación de en la nueva que va a entrar en vigencia, digo, a partir del primero, aprobada recientemente, a comparación de la que se sigue usando hasta ahorita, pero que va a quedar ya en desuso, como les comento, a partir del 31, no tenía este rubro de clasificación de tierras. Y ahora ya lo tiene. Y vamos a explicar rápidamente en qué consiste más adelante. Mire, entonces, continuando, los predios, dice también, con difícil ubicación, se consignará en el rubro de observaciones una referencia notable y de naturaleza permanente, ¿no? Hay predios en los ámbitos rurales, que cuando uno entra y no tiene, de repente, conoce mucho de campo, aparentemente va caminando y como que piensa que está dando vueltas en círculo porque todo le parece similar. Y entonces, dicho esto, hay también profesionales que se ubican muy bien en campo, pero entendamos que esta información no va a caer siempre en manos de un profesional experto o con experiencia, y de repente por ahí algún funcionario de la municipalidad va a querer hacer una inspección, ¿no? Y agarrará la cartografía y de repente si tiene dentro del rubro de observaciones de la ficha una referencia específica, como dice ahí, notable y de naturaleza permanente, podrá ir consultando en el camino y le podrán indicar dónde queda el predio de manera más rápida. Es un poco por eso, ¿no? Que se pone esa consideración. Bien, ¿por qué actualizar la ficha catastral rural? Ya hemos venido conversando, ¿no? Rápidamente, acá lo resumo en cuatro cuadrantes. Dice, primero, que la ficha catastral ya tenía 13 años en vigencia y era necesario actualizar su contenido alineada a la normatividad vigente, ¿no? Un poco, desde el enfoque de los gobiernos locales, teníamos que insertarle lo que les comentaba, la clasificación de tierras por capacidad de uso mayor, para que ellos puedan, a través de esta información recogida en la ficha, hacer la valorización de sus predios y cobrar los tributos. Y desde el enfoque de los gobiernos regionales, también actualizar con algunos conceptos nuevos, como la unidad territorial, el proyecto catastral, que son nuevos enfoques, nuevas terminologías de los ámbitos en los que se interviene, interviene el gobierno regional para formalizar. ¿Qué más? Ingeniero Martín, le quedan 5 minutos, por favor. Bien, ya. Tener una ficha catastral rural agrupada por rubros temáticos con contenido amigable, tener una ficha con campos referentes al cálculo de valorizaciones, ya lo conversamos, y tener una ficha con carácter información de carácter multipropósito. Los cambios realizados,
que los rubros de identificación del titular catastral, cotitulares y domicilio fiscal se han agrupado por afinidad, ¿no? Antes estaban un poco en desorden, ahora los hemos agrupado por afinidad, los rubros temáticos. En el rubro condición del predio se ha incorporado y precisado algunas casillas que incrementan e incrementado documentos de propiedad y posesión. Antes no había el rubro de posesión y no estaban las alternativas que exige la norma. Se han incorporado también rubros de características sobre la vivienda, separado del rubro de características de las construcciones e instalaciones. Entendamos que en campo hay construcciones que están muy ligadas al tema de la explotación económica que existe en el ámbito rural. Vale decir corrales, vale decir reservorios y otras instalaciones o construcciones que ayudan al tema de la explotación económica. En el rubro de explotación económica del predio se ha implementado con clasificación de tierras, ya lo mencioné, y esto que servirá para la valorización de los suelos que hacen las municipalidades. Y en el tema del recurso hídrico se ha incorporado información referida a la fuente hídrica y derechos de uso de agua, información que será de utilidad no solamente para el gobierno regional, gobiernos locales, para sus competencias, sino también para otras instancias. Hace poco he leído que, por ejemplo, en el tema del recurso hídrico es muy importante. Aquellos que siguen de cerca el tema catastral, yo estoy seguro de que acá un tiempo, una de las próximas olas que va a venir en el tema del catastro va a ser el tema de la propiedad valorizada desde el del recurso hídrico. Eso va a ser un catastro ligado al tema hídrico. Ya en Wall Street, hace poco, ya están en la Bolsa de Valores de Nueva York, ya está considerando el agua, valorizándola como un recurso, tan igual como el oro, como el petróleo, ya está entrando a manera de práctica, están ingresando ese rubro. Entonces, consideremos esto, ¿no? Por eso es que se ha incorporado también ese tema en esta nueva ficha. Bien, esta presentación se las voy a proporcionar, ya no me va a dar tiempo para terminarla, pero quiero solamente pasar hasta el rubro de clasificación de tierras. La clasificación de tierras es una especialidad que tendrían que llevarlos aquellos profesionales que en este caso los verificadores catastrales, tendrían que llevar una especialización en el tema, que generalmente lo tienen los profesionales de ciencias agrarias, en algunos casos también los geógrafos, me parece, los ingenieros geógrafos, ¿no? Explotación de uso del predio, acá venimos con el tema de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. La clasificación de capacidad por su capacidad de uso mayor son a tres niveles: el tema de grupo, clase y subclase. Para este caso de la ficha catastral rural, vamos a llegar solamente a llenar la ficha hasta el nivel de grupo y clase, ¿no? Y en el tema de grupo tenemos 5 alternativas: A, C, P, F o X. Cultivos en limpio, cultivos que se simbolizan por la letra A, que son cultivos que pueden producir dentro de un año, va a ser las verduras, ¿no? Los hortalizas. Las tierras aptas clasificadas como C son los cultivos permanentes, básicamente los frutales y algunas especies arbóreas, pastizales. Las tierras aptas para el pasto se simbolizan por la letra P, valga la redundancia, son los pastizales. Las tierras aptas para producción forestal, F, y las tierras de protección, X. Estos son los grupos que podemos encontrar, y eso es lo que tendrían que consignar dentro de la ficha, de acuerdo a lo que se encuentre, ¿no? Y después viene el tema de las clases, y en la clase, las clases agrológicas vienen a ser la síntesis de las propiedades de fertilidad, condiciones físicas, relación suelo-agua, ¿no? Y ahí hay 3 clases, las clases altas, medias y bajas. Vale decir que yo puedo encontrar una tierra con clasificación A, de primera, de segunda o de tercera, o también llamada de repente una tierra apta para cultivo en limpio con clasificación A, de clase alta, medio, baja, ¿no? Puedo encontrar eso. Bien, no me da más tiempo, hubiese querido tener un poquito más de tiempo, yo les agradezco, y de igual manera les voy a hacer llegar la ponencia a los organizadores para que esta presentación se las hagan llegar. Por mi parte, muchas gracias a los organizadores y buenas noches.